Bien, señores, de regreso al filo de la información. Al filo, gracias por estar siempre con nosotros cada domingo, recibir las informaciones, las orientaciones. Bueno, en nuestra entrevista central tenemos al abogado Amadeo Peralta, que le vamos a dar entrada ya para hacerle algunas preguntas sobre el acontecer también nacional y algunos hechos que sucedieron durante esta semana. Observé que el presidente de la República formaba una comisión para la recuperación de los terrenos y que recuperar los terrenos es un acto patriótico. ¿Por qué? El país entero ha visto primero con cierta extrañeza, pero también saluda ese decreto presidencial porque no hay costumbre el que en el país se recuperen los bienes que anteriormente han sido robados en diferentes administraciones gubernamentales. ¿Y por qué lo digo? Nosotros, por ejemplo, en los 20 años recientes, últimos que han pasado, hemos visto cómo los ingenios azucareros, el ingenio Santa Fe, el ingenio Caey, el ingenio Quisqueya, entre otros, han sido prácticamente desmantelados, sus tierras han sido sustraídas por particulares, por terratenientes, por altos militares, por políticos. Y al final de cuentas, eso es un patrimonio que es del Estado y al ser del Estado también es para ser utilizado en beneficio de la población, no de un particular. Entonces, el Estado... El gobierno tiene un inventario, cuáles son sus terrenos. O sea, porque también al terreno, ya tú sabes que están ocupados por más de 50 años y eso ya es una prescripción, si no tiene título. Bueno, hay muchos terrenos que el Estado lo tiene inventariado a través de la jurisdicción inmobiliaria, que sabe que son del Estado, y que, por ejemplo, no están ocupados por una población. Ustedes tienen en Puerto Plata, por ejemplo, inmediatamente ustedes van camino a Santiago, cruzan a Inver, toda esa tierra a la derecha y a la izquierda pertenecen al Estado. Entonces, esas tierras... Háblame también, te he observado a ti que tú tienes un caso en la Ensenada. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Esa tierra pertenece también al Estado? Definitivamente la playa La Ensenada, Punta Rusia, más de 5 kilómetros de playa y más de 1000 tareas de tierra Estamos hablando de pertenecen una al playa Estado bellísima, Dominicano. señores. Es una de las playas más hermosas. A la playa La Ensenada convergen como 6 provincias, porque no solamente Puerto Plata, Santiago, Valverdemao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, en La Vega, Sí. todos visitan la playa La Ensenada. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se cometió un fraude peor que el de Bahía de las Águilas. Explícamelo de Bahía de cómo y las cómo Águilas, fue. ese fraude lo cometieron a través de la falsificación de una determinación de herederos de un grupo de personas que simularon ser descendientes de una persona que no dejó ningún descendiente. ¿Cómo? Entonces, exacto, cuando una tierra no tiene un propietario, vamos a decir, real y legal, o sea, legal, esos terrenos pasan a mano del Estado. Y el Instituto Agrario Dominicano inclusive era quien siempre tenía todas esas tierras circundantes a la Ensenada y Punta Rusia. Pero a través de un fraude en la jurisdicción inmobiliaria en la capital, cometieron ese fraude para despojar al Estado Dominicano de posiblemente 5 millones de metros de tierras, la gran mayoría de playa, y que el Estado no podía permitir que eso pasara a manos de particulares que simplemente se la robaron. Ni tampoco el Estado va a amparar a nadie que haya trabajado mediante ese fraude. Pero esos terrenos, yo veo en las redes,
en la página web están en venta. Explícame eso, Amadeo. Bueno, yo te aseguro también que la mayoría de las personas que cometen fraude, una de las modalidades que hacen es vender tierra para engañar a otro. Inmediatamente un estafador cobra el dinero de una tierra, ya el problema es tuyo, pero él logró su cometido. También hay otra modalidad que es coger préstamos en los bancos comerciales con los títulos que se obtienen de manera fraudulenta. Ustedes se van a encontrar con ese caso. Y por eso ustedes han visto que inclusive no solamente yo he estado denunciando cómo ha ocurrido ese fraude, sino también que el propio diputado... Observé el diputado Momi Dorrejo. Exacto, denunciando con toda la seguridad el fraude que ahí está ocurriendo. Yo le puedo decir a ustedes que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, ha rendido 4 informes sobre el fraude en la playa La Ensenada y todas las tierras circundantes. Entonces, cuando varios agrimensores del CODIA se trasladaron a esa zona y comprobaron y determinaron el fraude, yo le diría a todo el que esté comprando en este momento una tierra con un título de esos que se venden en La Ensenada, perdió su cuarto. Ustedes, perdón, Amadeo, ustedes llevaron esta denuncia o han presentado querella en la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República se encuentra investigando ese fraude y ese fraude tiene 2 vertientes. La primera tiene que ver con la obtención fraudulenta de cartas constancias en la capital, en el registro de títulos, para robarse tierras en Punta-Rusia. ¿Cómo? Y la otra arista del fraude tiene que ver con los deslindes administrativos con los cuales se han robado casas y otras propiedades en esa zona. Imagínense todo el que es de Puerto Plata, cómo es que una persona de buenas a primera y de manera alegre se deslinda la playa La Ensenada como si fuera de él, sin nunca haber sido dueño, ni nadie lo conoce en esa zona, ni haber sido heredero de eso. Y todo eso se comete mediante un fraude en donde la propia Procuraduría General de la República hace 1 año y medio sometió a la justicia a 19 empleados de la jurisdicción inmobiliaria que se dedicaban a hacer deslindes fraudulentos. Y en esos mismos deslindes fraudulentos se deslindaron la playa de La Ensenada y se deslindaron mucha tierra en Punta-Rusia. Cuando esa investigación concluya, de ahí van a salir muchas personas canceladas, por no decirte que varios van a salir presos, porque el Estado no se va a quedar de brazos cruzados, y le doy esa seguridad. Se han estado haciendo reuniones de alto nivel en varios estamentos estatales para recuperar las tierras de Punta-Rusia y La Ensenada y no permitir que 2 o 3 personas se roben toda esa playa. Imagínate un ejemplo del que tú me preguntas. Están vendiendo posiblemente ya porque no sé cuál es el terreno exacto, con uno de los títulos obtenidos de manera fraudulenta, están vendiendo 560,000 metros. Ajá. En 12 millones de dólares. Ok. Calculado al 58, eso te da 730 millones de pesos. Y supuestamente esa tierra es del Estado. Y esa tierra es del Estado. Ok. Entonces, por eso te puse el ejemplo de que ese decreto que ha emitido el presidente, con el primer caso que va a comenzar es con el caso de La Ensenada y de Punta-Rusia, el cual lo tienen bastante documentados. Bueno. Mira, Amadeo, hay una importante noticia que fue noticia la semana pasada, pero el aumento de los salarios y el acuerdo que llegó el presidente junto al ministro de Trabajo y los empresarios se ha tragado el caso de la Medusa, el caso que el ex procurador Jean Alain Rodríguez le impusieron 18 meses de prisión preventiva.
hay una cantidad de personas que se están quejando también sobre esa situación, que dice que Jean Alain tiene los presupuestos para variarle una otra medida o otorgarle que fueron excesivos. ¿Cuál es tu parecer respecto a eso? Y también, Amadeo, nos gustaría que si en dado caso el ex procurador y los implicados son culpables, ¿cuál es la pena? Yo te preguntaría también, ¿tú crees que Ángel Rondón presentaba peligro de fuga? No, Y Víctor Díaz Rúa. no presentaban peligro. Entonces, ¿qué hizo la Procuraduría ¿Qué hizo la Procuraduría en ese momento? Pidió prisión preventiva, le hicieron un show mediático, hicieron un reality show. Entonces, con aquellos encartados, con un expediente mal hecho, ahí había que meterlo en prisión como habían solicitado, por un año. Entonces, ¿qué te digo también con eso? Es muy bueno cuando tú quieres aplicar una mala acción sobre otro y cuando te la van a aplicar a ti, entonces ahí no es buena. Entonces, pero lo de los plátanos fue cierto. Algo que claro. Lo que pasa es que eso se convirtió en una burla por parte de él para el sistema de justicia y a la propia Procuraduría. Entonces, yo le digo a la población, el que lee la solicitud de medida de coerción va a establecer que ahí hay hechos muy graves. El simple hecho de que usted haya pagado cerca de 20 millones de pesos para que realicen unos cursos que no se dieron y se ha admitido que los cursos no se dieron y nadie los ha recibido, ¿qué vamos a hacer con los cuartos? Te los robaste y quiere que no pase nada. Pero son 19 millones de pesos que yo paso trabajo cuando me están cobrando el ITEVI. Yo no puedo hacer ninguna factura del sudor de mi trabajo también, sin que yo tenga que pagar ITEVI. Como te digo una cosa, te digo la otra. Aquí ha hablado al país también el jurista Valentín. Dice que qué culpa tiene el ex procurador que se pierdan varias varillas. Lo que pasa es que en la solicitud de medida de coerción hay mucha gente implicado, pero Jean Alain no está implicado de todos los delitos. A cada uno de ellos el Ministerio Público tiene que hacerle una formulación precisa de imputación. En el caso de Jean Alain yo te diría, hay una casa en Bellavista, una casa incautada, por el Departamento de Bienes Adjudicados. Esa casa se la alquilaron a una empresa, ¿no? Que yo mismo no sé de quién es. Pero cuando tú alquilas una casa de la Procuraduría, si tú le haces algún arreglo, eso corre por cuenta tuya. Pero nadie a una casa alquilada de la Procuraduría le va a gastar 36 o 40 millones de pesos en un arreglo. Claro. Y le va a pasar la factura a la Procuraduría para que te lo pague. O sea, si usted analiza eso frente a la ley de lavado de activos, ahí hay muchos delitos graves en contra del patrimonio público. Y por eso, cada uno de los encartados de cada uno de los procesos anteriores siempre pensó que no había hecho nada y que aquí no es nada robarse 6.000 millones de pesos. Porque aquí los dominicanos estaban acostumbrados ya a un sistema de impunidad donde nada era nada y no pasaba nada. Es la verdad. Entonces, ahí hay una ley de lavado de activos que castiga lo que le llaman, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Eso es cuando usted se enriquece cometiendo actividades contra la ley. ¿Qué puede ser una actividad contra la ley? Cuando dos funcionarios también se coligen, se llama coalición de funcionarios para robarse un dinero del Estado y otro se enriquece. La ley de lavado de activos tiene un delito que se llama el enriquecimiento no justificado. Eso también se aplica a muchos funcionarios que han
incrementado su patrimonio 100 veces más de cuando entraron. La concusión, la corrupción, el tráfico de influencias, todo eso son delitos previstos en la ley de lavado de activos, pero nosotros teníamos 20 años de impunidad y por eso mucha gente se siente feliz de los procesos que están pasando y quiere que sigan investigando y sigan sometiendo a la justicia. ¿Y por qué también te lo digo? Nosotros comenzamos hablando, por ejemplo, del decreto presidencial para la recuperación de terrenos del Estado. No hay un exministro de las Fuerzas Armadas que cerró una finca propiedad del SEAC que tiene una pared tan larga que no se camina en vehículo. O sea, de tan extensa que es. Eso fue denunciado. Exacto. Entonces, cuando usted se encuentra que ese no es el único caso, sino que eso ha pasado en Atomayor, en San Pedro de Macorís, en algunos ingenios de Higüey, o sea, si a eso no le ponen freno, comenzando con ese decreto, este país se lo va a robar un grupito. Correcto. Entonces, Amadeo, en el tema de la corrupción, sí. estamos llegando a la parte ya final y gracias siempre por tu tiempo que tú nos cedes. Yo quiero que tú también le des un mensaje a los funcionarios actuales y que también se vea en el ojo de Jean Alain. Otro asunto, otras cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto a Jenny Berenice y Miriam Germán? Yo te puedo decir que un consejo a los funcionarios de este gobierno es que la ley de lavado de activos es bastante rigurosa. Y si la ley de lavado de activos la combinan con la aprobación del nuevo Código Penal, que no sabemos cuándo entra en vigencia, hay funcionarios que en vez de 20 años de prisión se estarían jugando con una pena de 60 años. Porque el nuevo Código Penal traerá en los próximos días aumento de penas por delitos vinculados a la corrupción, pero de igual modo, cuando lo combinan con 20 años que establece la ley de lavado de activos, la situación les será muy difícil. Lo mejor es que hagan su cosa clara, su cosa transparente. En cuanto al tema de Jenny Berenice, de Miriam Germán y también de Wilson Camacho, sí, claro. Hasta el día de hoy el país moralmente los está apoyando. El país votó por un cambio porque el país se había hartado de tanta impunidad. Gracias a Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República Dominicana, un gladiador. Gracias por estar al filo. De manera, vamos a continuar con nuestro programa.